¿Sabía usted que el cultivo de la amapola está prohibido en nuestro país y que no necesariamente esto ocurre en otros lugares del mundo, que de hecho tenemos que importar muchas veces medicamentos que se hacen sobre la base de la amapola? ¿Realmente esta es la mejor política pública? Hoy vamos a conversar con un abogado especialista en esta materia, Saúl López Noriega, licenciado en Derecho por el ITAM, doctor en Filosofía Política y Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid. Saúl López Noriega, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias por la invitación. Saúl, escribiste hace tiempo en Nexos un artículo que se llamaba El derecho a la amapola. ¿Tenemos derecho a la amapola? Así es. Sí, justo, digamos, el artículo que en su momento, curiosamente, pasó un poco desapercibido y ahora por la coyuntura de la transición del nuevo gobierno que ha planteado la posibilidad de legalizar la amapola, empezó a retomar, digamos, empezó a releer el artículo y sobre todo, digamos, el artículo, uno de los enfoques principales es el tema del dolor que tienen muchos pacientes con enfermedades crónicas o terminales, ¿no? Existen muchos estudios al respecto de organismos médicos, científicos, que en general en el mundo hay un enorme déficit, una mala distribución de estos medicamentos, están concentrados en muy buena medida en Estados Unidos y en Europa, y el resto de los países no tienen acceso a estos medicamentos o si los tienen son muy caros, lo cual significa que muchísimos pacientes sufren de manera innecesaria un dolor para curarse algo o en la etapa terminal de su enfermedad sufren este dolor para poder, digamos, el momento final. La amapola es muy versátil. ¿Qué se puede producir con la amapola? Bueno, se puede, en buena medida, para efectos médicos, se utiliza para analgésicos muy fuertes, como puede ser el fentanilo, como puede ser la morfina, por supuesto, y muchísimos otros. Depende también del tipo de dolor, el objetivo que se quiera ¿Son medicamentos controlar. que se aplican, por ejemplo, a pacientes terminales de algunas enfermedades muy dolorosas? Exactamente, ¿no? pero también puede ser una mujer que tenga una cesárea, se le suministra en muchas ocasiones fentanilo de manera epidural, por pocas horas, pero se les administra justamente un derivado del fentanilo. Entonces, un primer argumento es que en México tenemos un problema, digamos, de tres flancos. Uno, hay un enorme desabasto de medicamentos derivados de los opiáceos que sirven para esos analgésicos. Dos, los pocos que hay son muy caros. The Lancet Commission hace poco presentó en el Colegio Nacional, con Julio Frenk, las conclusiones de un estudio reciente y dice que cuesta 30 veces más que en otros mercados para nosotros los mexicanos. Y tres, tenemos una prohibición, como lo mencionabas al principio, que ha generado una resistencia también en la comunidad médica y una falta de costumbre en la comunidad médica, de algunos sectores, por supuesto, para recetar y suministrar este tipo de medicamentos. Pero a ver, ¿tiene sentido la prohibición? Uno puede pensar que está prohibido que se produzcan ciertas sustancias, la heroína o incluso la morfina, o que se produzcan de forma abierta, pero prohibir en sí el cultivo de una planta parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Exacto, en todo caso sería el uso que se le dé a esa planta y sobre todo porque en este caso la prohibición absoluta, como está en el caso mexicano, lo que está propiciando es que uno de los usos que se le puede dar es la producción de analgésicos y eso también está prohibido. Ahora, hay que recordar que, digamos, México es parte de una serie de tratados internacionales sobre la materia, uno en particular muy relevante que se estableció en 1961, que es la Convención Única de Estupefacientes. México entra en el 67 y ahí se establece una salida, dice, cada país tiene posibilidad de, para usos médicos y científicos, permitir en este caso, la amapola habla de otras drogas y luego vienen otras convenciones, pero digamos en términos de las amapolas. Y ahí hay Porque alguien está produciendo amapola legalmente en el mundo, ¿no? Exactamente, ahí vienen dos grandes escenarios. Uno, que tú produzcas para satisfacer la demanda interna de tu país, o también para satisfacer la demanda internacional, ¿ok? Por ejemplo, Afganistán, Turquía y otros países que producen muchísima amapola y es el sustrato para estos analgésicos, entonces ellos han optado y han entrado al mercado internacional para abastecer esta demanda. Hay una autoridad que se llama la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, que es la que cuando alguien dice, oye, yo quiero alzar la mano y quiero entrarle al mercado internacional, hay una serie de variables para empezar que haya la demanda, cómo lo controlas, etc. Y el otro escenario, que es el que podría ser para México en principio, es satisfacer la demanda interna. Si yo puedo demostrar ante la JIFE, mira, tengo esta serie de déficit de medicamentos para el dolor, hay una bronca, o si me están llegando, pero son muy caros, y entonces pues, es un problema para mí para pagarlo. Y aparte, el tercer ingrediente, que es el caso mexicano, tengo ciertas zonas del país, que son básicamente dos, Guerrero, y un poco la zona esta donde colinda Colima, Sinaloa y demás, que son propicias para sembrar este tipo de planta, que es la amapola. Entonces, tenemos varios ingredientes que nos harían candidatos idóneos para optar por la segunda opción, que es
satisfacer la demanda interna de estos productos. ¿Okay? Ahora, hacer eso no solo implica alzar la mano y evitar la prohibición, es necesario crear una política pública muy bien pensada en cada uno de esos eslabones para que justamente quién lo siembra, cómo se controla la siembra, cómo evitar desvíos de esa siembra para que se vaya a las otras sustancias que tú mencionabas, como heroína, y se vaya justo a lo que queremos, que son analgésicos fuertes. Y luego, quién hace esa producción de los analgésicos fuertes? Hay que recordar que la amapola, por supuesto, en el mercado ilícito tiene un valor, pero uno de los elementos claves del valor agregado en el mercado ilegal es pues, cuando entran al laboratorio. Ese momento, las sustancias que salen ahí son mucho más valiosas que la amapola. Y entonces hay que tener cuidado de quién sería el encargado de realizar ese proceso químico de laboratorio. Puede ser el Estado, y el JIFE siempre está tratando de que sea el Estado el que tenga control. Puede ser eventualmente algunos laboratorios. Y luego viene el proceso de replantear a la comunidad médica culturalmente en el país, replantear que los analgésicos fuertes, bien suministrados, bien tratados, bien recetados, son adecuados y sirven muchísimo para la sociedad, para enfermos, y que no es necesario, digamos, que tengamos enfermos crónicos o enfermos terminales con altos grados de dolor, moderados o muy fuertes, ¿no? A ver, la prohibición, si entiendo, ha impedido el cultivo legal, pero no el cultivo ilegal, porque tenemos cultivos en distintas partes de nuestro país. Por otra parte, tampoco ha evitado que tengamos laboratorios ilegales que producen heroína y que producen otros tipos de sustancias. ¿Nos estamos equivocando en la forma de enfrentar este cultivo? Digamos, yo pienso que sí, pero también hay que agregarle el ingrediente de Estados Unidos. Como sabemos, lo que pasó en Estados Unidos, empezaron a relajar las prescripciones de analgésicos fuertes, lo cual generó una dependencia en muchos sectores de la población, y en algún punto, cuando trataron de corregir y ser mucho más riguroso la suscripción de estas recetas, entonces hubo muchos sectores de la población que ya tenían adicción, desde que iban a quitarse una muela del juicio, les daban algún derivado del opiácido, y entonces saltaron a heroína u otros derivados. Y esa demanda, esa franja de personas que ya tienen esa adicción y que ya está, digamos, enrolada en este tipo de derivados de la amapola, ya existe. Y eso es lo que también ha desatado, digamos, lo que tú subrayas ahorita, más plantillos o mayor plantillos, mayor laboratorios, y otra cosa muy importante, que es el otro valor agregado en el crimen organizado, que es las rutas de trasiego. Es necesario tener la amapola, tener los laboratorios ilegales y luego controlar las rutas para hacerlo llegar a Estados Unidos. Y en esos tres aspectos... ¿En Estados Unidos es legal el cultivo de amapola? No. No, en ningún lugar de Estados Unidos. Exactamente. ¿No? Estados Unidos compra muchísimo de los derivados pero ya medicamentos, digamos, y es uno de los grandes compradores de... ¿Compra los medicamentos o los procesa? ¿Compra la amapola y procesa? Hasta donde yo sé, los compra ya los medicamentos. Eso es. ¿Okay? ¿Dónde se producen los medicamentos? ¿En Turquía o en...? Los ponen algunas en Turquía, en Afganistán, son laboratorios de estos, digamos, gigantescos, transnacionales y demás, que no podríamos decir que pertenecen a un país, pero tratan de evitar que justamente ese procesamiento sea en algún país de estos y lo mandan más bien a otros lugares. Turquía es uno de ellos, Afganistán son otros. Y ese es un problema, digamos, que hay que considerar ahora, el tema de la demanda que existe en Estados Unidos y lo que ha generado lo que tú dices, mayor plantillo, mayor violencia por controlar rutas de trasiego y los laboratorios. Ahora, ese es un gran problema, por supuesto, está conectado con la demanda de Estados Unidos, como muchas otras drogas que pasan o se siembran acá. Y el otro tema es el del dolor. No necesariamente me parece que resolver este problema del dolor va a acabar con el tema de la violencia acá o con el tema de legalidad. Obviamente se tocan en muchos puntos y hay que hacer un esfuerzo porque la legalización pues sea, si no suficiente para acabar con la violencia, si sea el sustrato institucional de política pública. A mí me tocó una vez un paciente de cáncer terminal que necesitaba un tipo de medicamento de morfina, porque era la única opción y de todas formas era una mujer que iba a fallecer en 2 o 3 semanas, no sabíamos cuánto. Me acuerdo que los precios eran prohibitivos. Así es. Y que te preguntas, bueno, ¿cómo es posible que no podamos pagar que no se pueda pagar por un medicamento que lo único que va a hacer es quitarle el dolor a una persona que está condenada a morir? Y eso luego propicia buscar salidas no legales para conseguir esos medicamentos. Y otra cosa que sucede, digamos, esto es más a nivel de platicar con colegas médicos, que al preguntarles por qué no recetan o por qué no recetas más, digamos, cuando consideras que es pertinente, aún pensando que el paciente tiene el dinero para pagarlo,
Lo que me han comentado es que el esquema prohibitivo lo que hace es que cuando un médico prescribe o receta alguno de estos... Se vuelve sospechoso. Exactamente. Sí, se vuelve sospechoso. Eso me dijo un médico una vez. Y entonces, oye, pero ¿por qué tanto? ¿Y por qué ese paciente? ¿Y por qué? En fin. Sí. Y entonces muchos médicos dicen, mejor no quiero caer en el cajón de los sospechosos y me evito problemas. Lo cual es el punto que subrayé hace un momento. Cambiar un poco también la cultura de este tipo de medicamentos, el tratamiento de estos medicamentos y pues tenerlos como algo parte del proceso civilizatorio de la humanidad, que estos medicamentos nos ayudan o a morir en mejores condiciones o a vivir en mejores condiciones, ¿no? ¿Cuándo fueron proscritos la amapola y sus derivados? Digamos, la primera gran, tratado internacional para esto, como sabemos, el opio ha sido motivo históricamente en Oriente y demás. El opio también sale de la amapola. Exactamente. O sea, no nada más la morfina y la heroína, también el opio. Así es. Sí. Esto fue en 1909, pero la primera gran convención en la que te mencionaba de 1961, México se suma en el 67 y es prácticamente a partir de ahí. Que por la época, pues es justo donde surge el gran, esquema o paradigma prohibicionista, impulsado en buena medida por Estados Unidos y por la administración de Nixon, ¿no? Entonces es a partir de ahí donde surge, es a partir de donde México se establece la nueva medida de que de que esté prohibido, con este comodín que establece la Convención Internacional, y desde ahí estamos ahí, ¿no? Ahora, se está discutiendo esto. Creo que es muy importante que se empiece a abrir la discusión, pero me interesa mucho subrayar creo que hay muchos estudios que ratifican la necesidad de tener más y más baratos y más fácil acceso opiácidos fuertes como analgésicos. Es cierto que también tenemos las condiciones como país para satisfacer nosotros mismos nuestra demanda interna, como los climas y demás. Inclusive ya ahora hay personas por generaciones de campesinos que son expertos en estos cultivos, pero es muy importante pensar bien la cadena de la política pública, porque es algo que fácilmente puede haber desviaciones y demás. Y aparte, si México sigue dentro de este tratado o de este esquema de tratados, pues tiene que ser de la mano con esta autoridad que mencionaba, la Junta el JIFE, ¿no? Porque él es el que te va revisando y demás, te obliga a que los campesinos que van a cultivar tengan una licencia, hay un control. Lo ideal es que pues, Fuerzas Armadas como el Ejército cuiden esos cultivos para efectos de que no haya desvío al crimen organizado. Y muchas otras preguntas que implican una participación multidisciplinaria. O sea, tiene que haber abogados, médicos, científicos y demás. Saúl López Noriega, gracias por ayudarnos a comprender. Al contrario, este muchas tema. gracias por la invitación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.